El control de armas en Estados Unidos, el cambio climático y la influencia del país en el terreno internacional, de todo esto y mucho más habló Donald Trump en una conferencia republicana, al tiempo que señalaba mejoras en la economía doméstica. Anunció un nuevo paquete de sanciones contra Corea del Norte. Desde Maryland, Elena Villar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sabía que jugaba en casa y ha sido aquí en la conferencia para la acción política conservadora donde ha hecho ese anuncio del último paquete de sanciones contra Corea del Norte. Se trata concretamente de 28 buques, 27 empresas y un particular. Vamos a escuchar el fragmento donde Donald Trump hacía ese anuncio y tal y como lo comentaba para todo el público que estaba aquí congregado. Estamos imponiendo el mayor paquete de sanciones contra Corea del Norte jamás visto. Esperamos que algo positivo ocurra a raíz de estas medidas. Ya lo veremos. Por cierto, que hay que comentar también cuándo se produce todo esto, y es cuando se están celebrando los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur, que se había visto previamente como una oportunidad para iniciar un contacto entre las dos Coreas, y en este sentido la Cancillería rusa ha comentado las palabras de Donald Trump asegurando que Washington lo que parece que busca es la confrontación. Pero no solo se ha hablado de Corea del Norte, de hecho se ha hablado justo al final, se han hablado muchos temas internacionales, entre ellos, por ejemplo, se ha puesto el foco en el acuerdo del clima, en el acuerdo de París. Donald Trump ha asegurado que ese acuerdo no es beneficioso porque resta competitividad a Estados Unidos frente a otros países como por ejemplo Rusia, China o la India, y también a nivel internacional ha querido destacar ese anuncio del traslado ese anuncio de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Donald Trump ha asegurado que muchos países le habían presionado para que no lo hiciera, pero que fue una de sus promesas de campaña y que por lo tanto decidió cumplirla. Otros temas internacionales, por ejemplo el NAFTA, ha asegurado que es un tema que no es beneficioso para Estados Unidos, y también ha cargado en contra del acuerdo nuclear iraní. Hay que recordar que donde estamos en la conferencia para la acción política conservadora, y en ese sentido han sido más los temas a nivel interno los que se han tratado. Donald Trump ha hecho un repaso por los logros de estos primeros 13 meses de mandato. Uno de esos logros ha sido esa reforma en la bajada de impuestos. También ha puesto el acento en el hecho de que se han conseguido muchos trabajos, ha aumentado la tasa de empleo en este país, y también ha hecho algunas promesas, muchas en clave de inmigración. Ha asegurado que se va a construir el muro y que se va a poner fin a la lotería de visados, así como los visados concedidos no por méritos propios. Han sido muchos los temas tratados. Uno de ellos también, uno de los temas protagonistas, ha sido el tema de las armas. Donald Trump ha sido claro, ha dicho: no vamos a dar ningún paso atrás en la segunda enmienda. Para hablar de todos estos temas y de lo que se ha tratado en esta conferencia, tenemos con nosotros a Iván Hidalgo. Él es analista del partido político del Partido Republicano. ¿Cómo valoras este discurso de Donald Trump y el hecho de que haya otorgado muchísimo tiempo a hablar del tema de las armas tras lo ocurrido en Parkland la semana pasada? Gracias, Elena. Bueno, ha sido un excelente discurso, ¿no? El presidente vemos de que habla las cosas bastante claras. Es un presidente pragmático versus un ideólogo. O sea, en el tema de las armas ha dicho: mira, no vamos a retroceder en el tema de la segunda enmienda porque es un derecho principal, ¿no? Hay una situación que se llama un soft target, un blanco blando, ¿no? Y eso es lo que pasa en los colegios, que nadie puede tener un arma, y dice por todos lados: es un gun free zone, acá no hay armas en ningún lado, a 1000 pies de distancia, entonces cualquiera entra, pues sabe que nadie le va a disparar. Ahora vamos a tener que ver cómo se fortalece eso, si poniendo policías en las escuelas o armando a cierta personal de las escuelas, ¿no? Eso es un tema importante. Pues con ese análisis nos quedamos, y también a ver cómo se va a implantar lo que ha anunciado Donald Trump o no. Ha asegurado eso, que las zonas libres, que las escuelas sean zonas libres de armas, precisamente las hace más peligrosas. Veremos en qué se aplica. Gracias, Iván Hidalgo, por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Finalmente, un último dato. Donald Trump ha sido claro ante su audiencia. Ha asegurado: tenemos 7 años por delante. Es decir, ve claro un segundo mandato.
Sufriré por el resto de mis días. Este es uno de los testimonios que dieron a RT varias víctimas de la esterilización forzada en Japón, que ahora exigen respuesta. Se trata de un programa legal que se aplicaba en el país hasta 1996 a personas con enfermedades consideradas hereditarias. No obstante, unas prácticas similares se realizaron también en Europa, Estados Unidos, en América Latina. Nuestra corresponsal, Julia Muriel Dominzaín, investigó este asunto. El buen origen. Esa es la etimología de eugenesia. Se trata de cuando se aplican leyes biológicas para el supuesto perfeccionamiento de la especie humana. En la práctica, se ha traducido en esterilizaciones y abortos forzados como modo de control social discriminatorio a lo largo y ancho del mundo. Además, el fenómeno afecta desproporcionadamente a las mujeres sobre los hombres. El caso que acaba de renovar el debate es el de una mujer en sus 60 en la prefectura Miyagi, en Japón, que presentó una demanda contra el gobierno por daños y perjuicios. Denuncia que en 1972, cuando ella tenía 15 años, la esterilizaron en un hospital sin darle explicación ni pedir su consentimiento. El argumento fue que padecía un retraso mental hereditario grave. Y sí, la ley que estuvo vigente desde 1948 a 1996 para preservar la pureza de la raza japonesa los avalaba. Pero ¿qué tal los derechos humanos? La mujer exige que el gobierno revise lo que le pasó en esa época. Según la Federación Japonesa de Colegios de Abogados, durante la vigencia de la ley se hicieron 25.000 cirugías de esterilización y más de la mitad fueron forzadas. Hubo víctimas de hasta 9 años. Fui diagnosticada con discapacidad mental en la escuela. Mi maestro me llevó para un chequeo médico y luego al hospital. Mis padres me contaron que me operaron y ahora no puedo tener hijos. Es lo que recuerdo. Mi papá se negó a firmar los documentos en la escuela. Hay muchas más víctimas. El gobierno debería tener políticas y pagar una compensación. De las 2.000, según los registros que se pudieron encontrar hasta el momento, de las 2.700 esterilizaciones documentadas en 19 prefecturas, solo 780 eran a hombres, el enorme resto a mujeres. Cuando me casé, mi suegra me dijo que mi hermana había sido esterilizada. Descubrí que tenía solo 15 años. El único argumento fue una enfermedad mental genética, pero luego descubrí que no es cierto porque su discapacidad fue por una anestesia que el doctor le dio cuando tenía 1 año. Así que no había nada genético. Pero la práctica no existió solo en Japón. También en Estados Unidos, en Alemania, en Suecia, Suiza, Uzbekistán, el Reino Unido y, claro, Latinoamérica. Sí, en una región en la que aún el debate por el aborto legal, seguro y gratuito no llega ni a afianzarse, hay una intensa historia de esterilizaciones forzadas. Pasó en México, Guatemala, el altiplano boliviano, Brasil y Perú. El caso de esterilizaciones forzadas en el Perú y en la mayoría de países donde se ha practicado tiene un rasgo de discriminación de género muy marcada, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Perú se esterilizaron 272.000 mujeres y solamente 22.000 hombres. Fujimori, presidente entre el 1990 y el 2000, instauró la práctica como parte de un plan de lucha contra la pobreza. Pero pese a lo que se decía en el proyecto, de voluntario tuvo muy poco. Me agarraron de mis brazos, así la otra y la otra aquí. Llegamos alimentando a la posta. Ahí estaban las enfermeras paradas nomás ya. Otros de mi espalda, los dos las enfermeras de mi brazo. Ahí en una sala me han llevado, sala de operación habrá sido, pero entonces, cámbiate rápido, me dije. Ya vas a sanar ya. ¿O quieres parir como gato? ¿Quieres parir como chancho, como coy, como la gata? Desde hoy día vas a decir gracias al señor Fujimori. El momento del parto, porque sacan a mi bebé, yo lo escucho. Él llora. Y me dijo, ¿es un varón? Pensé que mi hijo necesitaba que tomara leche, me estaba levantando de mi cesárea y es ahí donde me informan de que mi hijo había fallecido. Mientras se enteraba de esa pérdida, todavía no sabía que el duelo sería doble. Ya la habían esterilizado. El debate sobre quiénes deben y quiénes no deben nacer cruza varias discusiones solapadas. La del control poblacional, la de la discriminación por raza, la del género y la del reclamo de despenalización del aborto. Julia Muriel Dominzaín, RT, Moscú.
Primer oro para los deportistas, para las deportistas rusas en los Juegos Olímpicos. Lo logró la joven, muy joven, patinadora artística Alina Zagitova en la modalidad de mujeres individual. Mientras su amiga en esta modalidad, Yevgenia Medvedeva, consiguió una plata. Estos triunfos, que llegan en medio de la polémica por la participación rusa en los Juegos, subieron la moral de la selección. Tenemos con nosotros a nuestro compañero Emilio Zamora Mota para contarnos los detalles de este éxito ruso. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo estás, Victoria? Por supuesto, para nosotros un gusto, un honor poder informarles sobre este hecho histórico muy importante en el cual, por supuesto, el deporte de Rusia empieza a brillar con luz propia. Estamos hablando del oro y la plata que trajeron estas dos deportistas. Estamos hablando de Zagitova y también de Medvedeva. Ahora, ¿qué te parece, Victoria, si vamos a conocer un poco cuáles fueron las primeras reacciones de estas dos muy jóvenes deportistas rusas? Así es. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dijo en su momento Alina Zagitova. Ella ha manifestado lo siguiente: he practicado patinaje artístico durante 10 años, tuve altibajos, muchas lesiones, pasé por mucho y he logrado el oro olímpico. ¿Y qué ha dicho Medvedeva? Ahí tenemos pues claramente su cita textual. Las circunstancias no importa, la gente sabe quiénes somos. Los espectadores de las tribunas ya lo han demostrado, refiriéndose por supuesto a todas las personas, los aficionados que estuvieron, digamos, alentando a estas dos importantísimas deportistas. Las limitaciones de no poder participar con la bandera rusa, lo cual genera mucha tristeza en estos atletas que se han preparado toda la vida para lo mismo. Quiero preguntarte por cómo se dieron los hechos en estos dos medallas. Sí, bueno, el tema es bastante importante decirlo porque esto es algo que no se ha visto así nomás. A ver. Se han batido récords en un promedio de 15 minutos, así como lo escuchan. Así es. Por un lado, por ejemplo, tenemos lo que dice la historia. Ya en este momento estamos hablando de que Medvedeva empezó a mostrar, digamos, sus destrezas, ¿no? Y empezó y obtuvo el puntaje de 81,61. 81,61. Pero luego de unos minutos, cuando Zagitova empezó también a demostrar, digamos, esa arte impresionante, su destreza en torno al patinaje, remontó, ¿no?, esta cifra y estamos hablando de 82,92. Ya un poco analizando, Victoria, amigos, ya en el global, en el total de los puntajes, finalmente ganó Zagitova con 239,57 puntos, a diferencia de Zagitova, que más bien de Medvedeva, que tuvo 238,26. Es decir, si nos ponemos a sumar y a restar, estamos hablando de 1,5 puntos aproximadamente. Impresionante. Precioso, ¿eh? Además, les recomendamos a quienes no lo hayan visto que lo vean, porque la verdad que es un deporte hermoso. Se van a hacer fans de ellos. Sí, exactamente. Quiero preguntarte por cómo está Rusia en el medallero olímpico de estos Juegos. Bueno, con respecto al tema del medallero, es importante reconocer que se encontraba en el ranking número 21, pero actualmente ya se encuentra en el ranking número 15. Esto precisamente a pesar, ¿no?, de que, como tú sabes, el 5 de diciembre el COI, el Comité Olímpico Internacional, no, de alguna forma sancionó a la selección rusa en el momento en que no le permitió que pueda competir con su propia bandera, sino más bien con una bandera neutral. Sin embargo, a pesar de esta sanción, que de alguna forma no se pudo justificar porque se decía que se estaban dopando los deportistas y esto no se pudo justificar, ¿qué ocurrió? Tienen 15 medallas. Ahora, ¿qué te parece, Victoria, si empezamos a hablar un poco sobre el perfil de estas chicas? Lo que más me sorprende es el primer dato que estás ahí señalando. Mira, imagínate, 15 años. 15 ¿Qué años hacías ya tú a tiene los 15 una medalla años? de oro. Por supuesto, ¿no? Impresionante, también ella ha ganado todo. Estamos hablando de una patinadora rusa, ¿no?, artística. Y míralo, por ejemplo, lo que ya tiene en su haber, en su vitrina. Estamos hablando campeona del mundo en categoría junior en el 2017, campeona de Europa en el 2018 y actualmente ya tiene la medalla de oro, ¿no?, del 2018 en los Juegos Olímpicos de Corea del Sur. Y bueno, se encuentra actualmente en el 5º lugar en el ranking, ¿no?, de la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo. Todo a los 15 años. Exacto, y eso es realmente impresionante. ¿Qué te parece ahora si vamos a ver las declaraciones de quien en su momento fue su primera entrenadora? A ver. Vamos a ver lo que dijo. Físicamente no era una niña muy fuerte. Su camino al éxito no fue rápido. Lo logró gracias a su esfuerzo y perseverancia. Al principio hubo problemas. Incluso no quise que formara parte de mi grupo porque no siempre entrenaba con dedicación. A veces tenía ganas de hacer travesuras o le daba pereza o quería jugar.
habla de cuando era muy chiquita, más chiquita que ahora, digamos. Sí, imagínate, tiene 15 años. Realmente un personaje digno de imitar, ¿no? Para quienes hacemos deporte. Sí. Ahora, otro detalle. Vamos a hablar ahora, por ejemplo, de Medvedeva, Yevgenia Medvedeva. Ella, en cambio, tiene 18 años y es válido decir que también lo ha ganado prácticamente todo. Estamos hablando que 2 veces fue campeona del mundo, 2016, 2017. Lo propio ocurrió con Europa, ¿no? Fue 2 veces campeona de Europa, también en el 2016, en el 2017. ¿Y ahora qué tiene? Una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Pyeongchang. Medalla de plata. Y también esto es bastante paradójico, llama la atención, ¿no? Que teniendo medalla de plata, sin embargo, ¿no? Por su carrera, actualmente se encuentra en el número 1 del ranking, hablando un poco de lo que tiene que ver con el patinaje. Entonces, importantísimo decir también que nadie en el mundo se iba a imaginar que estas 2 competidoras rusas, ¿no? Que por cierto tienen muy poca edad, 15 y 18 años, digamos, fueron el centro de atención precisamente en las Olimpiadas de Invierno. Realmente importante esta noticia. Y un dato anecdótico, un poco gracioso, si cabe el término, es que la persona que se lleva la medalla de plata, que estamos hablando de Medvedeva, tuvo mayores juguetes como regalo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los peluches, ¿no? Que estamos viendo acá, ¿no? Y en cambio, Sagitova obtuvo una menor cantidad de peluches o juguetes o recuerdos, ¿no? Sí. El dato anecdótico humano, sobre todo. Gracias. Es una buena noticia que hacía falta, ¿no? Porque la verdad que son unos juegos bastante complicados. Muchas gracias, Emilio, por todos los detalles.